Muy buenas, estás escuchando el podcast Python Masters. Os doy la bienvenida a un episodio muy especial en el que hablaré sobre el maravilloso mundo del desarrollo de los videojuegos con Python. Hoy en día es más fácil que nunca aprender a programar. Sin embargo, muchas personas no saben por dónde empezar. Pues bien, una posibilidad interesante es usar Python para programar videojuegos. Es bien sabido por quienes llevan algún tiempo trabajando con Python que no es el mejor lenguaje para crear videojuegos de última generación con grandes efectos y el mejor rendimiento. Hay otras alternativas mucho más competitivas. No obstante, si estás empezando con Python y no sabes mucho de la lógica de programación, algoritmos, matemáticas en general, no te sale escribir código desde cero, etc., aprender a programar con videojuegos puede ser una forma verdaderamente buena de comenzar. Gracias a ello ganarás habilidad en todos estos campos y algunos otros que mencionaré más adelante. Al programar juegos puedes dejar volar tu creatividad, experimentar con diferentes mecanismos y ver cómo tus ideas cobran vida. Es una forma práctica y divertida de aprender a programar, ya que podrás ver de forma rápida y visual los resultados de tu trabajo. Ya sea que desees convertirte finalmente en un desarrollador de videojuegos profesional o simplemente dedicarte a cualquier área de la programación, empezar por los videojuegos siempre puede ser un buen camino, ya que requiere un aprendizaje completo de muchas disciplinas del lenguaje, y no solo del propio lenguaje, sino de un montón de formas de arte. Si en un hipotético videojuego tenemos que hacer volar un cohete, ¿cómo se lo dirías a Python? Pues vamos a imaginarnos los pasos. De forma simplificada le indicaremos que al pulsar una tecla, por ejemplo el espacio, que arranque y empiece a despegar. Luego tendremos que tener definida la gravedad, la velocidad del cohete, los límites que tiene, las posibles colisiones, si dispara proyectiles, ¿por qué no? Es un videojuego, los sistemas de movimiento que tiene, etc. Esta parte sería solo la lógica del cohete que vas a manejar, pero quedan muchas cosas más. El menú del juego, las vidas, los enemigos, objetos en el nivel, el diseño gráfico de los elementos, los niveles de experiencia, los logros, el desarrollo de niveles, la parte del sonido, la del guión y todo lo que quieras añadirle más. Como puedes ver, desarrollar un juego en solitario es una tarea ardua y muy complicada que te puede agotar física y mentalmente. Pero si llegas a dominar todas estas cosas, ¿qué nivel crees que habrás alcanzado en programación y no solo en programación, a nivel artístico? Bueno, pues con esta pequeña introducción no me digáis que no os he despertado al menos vuestra curiosidad de ver si sois capaces de crear algún juego, aunque sea pequeñito y en 2D, estilo retro. Pasemos pues a ver por qué Python podría ser un buen lenguaje para iniciarse en el desarrollo de los videojuegos. ¿Por qué programar videojuegos con Python es un buen método de aprendizaje? Déjame darte unas buenas razones. En primer lugar, Python es un lenguaje de programación de alto nivel que destaca por su legibilidad y sencillez. Esto significa que es fácil de aprender incluso para personas sin conocimientos en programación. Python te permite concentrarte en los conceptos y la lógica detrás de la programación de juegos, en lugar de estar gastando tiempo en las complejidades de un lenguaje. Ya habrá tiempo de aprender otras cosas. Sin embargo, cuando empiezas a dar los primeros pasos en el mundo de la programación, es muy importante ver resultados casi inmediatos, tener una recompensa de satisfacción personal, logrando pequeños objetivos en realidad, pero grandes para ti en ese momento. Yo he pasado un montón de veces por eso, y sigo pasando por ello cada vez que logro dominar algo que desconozco. Para mí aprender es mi zanahoria. No sabría estar sin estudiar e investigar cosas nuevas. Tener pasión por el código y nuestros programas es algo imprescindible para dedicarse a la programación. Si no tienes al menos una pizca de ilusión, seguramente esto no sea para ti. No quiero desanimar a nadie, pero tampoco engañar. Me gusta ser directo y contar las cosas como son. En la vida, cualquier carrera profesional tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ya lo sabéis. Pero si no tienes pasión en algo, quizás no sea para ti. ¿Te planteas estudiar medicina pero no le puedes a la sangre? Seguramente esa carrera no sea para ti.
¿Te gustaría estudiar abogacía pero te aburren los temas de leyes? Pues muy seguramente tampoco sea para ti. Quizás en el momento de empezar a estudiar algo, empezáis a ganarle esa pasión, pero no lo sabréis hasta el momento de empezar. Así que mi recomendación es que empecéis, probéis a ver qué os parece, y después, si veis que no es lo vuestro, no os esforcéis más, no gastéis demasiado tiempo y esfuerzo en algo que no os va a gustar, ya que no hay nada peor que una vida vacía en una carrera en la cual no te sientes a gusto. Digo todo esto no para que abandonéis, por supuesto, pero sé lo frustrante que puede llegar a ser cuando sientes que no avanzas, que no estás aprendiendo nada y que sin ver el trabajo de otras personas no eres capaz de hacer nada por tu cuenta. Eso es completamente normal al iniciarse en este mundillo. Es una carrera complicada, pero no te tienes que rendir tan fácilmente. Empieza a aprender lo básico y tírate después de cabeza a desarrollar algo, lo que sea. ¿Y qué puede haber más divertido que hacer tu propio juego y jugarlo a medida que lo vas probando y mejorando? Además, seguro que si no conocéis a alguien que entienda de programación y le guste, no tenéis con quién hablar de vuestras hazañas en programación, de todos los avances que vais haciendo y demás. Sé que para uno mismo es muy importante, pero para los demás, por desgracia, no lo es tanto. Cada uno tiene sus cosas en su vida y no podemos enfocarnos en las de todos los demás. Además de que a las personas que no les gusta la informática y la programación, por supuesto, les va a aburrir. Como si un doctor te empieza a dar una charla de medicina con lenguaje técnico y no te estás enterando de nada. Esto vendría a ser más o menos lo mismo para quien no sabe nada de programación. Pues bueno, con los videojuegos ya tenéis una excusa para presentarle a vuestros amigos y familiares vuestros trabajos. Sobre todo si son personas que les gusta jugar videojuegos. Por cierto, os voy a dar un consejo para todos aquellos que esperáis la aprobación de los demás. Es completamente normal, no os juzguéis por ello, pero es algo importante que debo comentar, ya que a veces uno no lo tiene en cuenta. Cuando hagas esto de la programación o cualquier otra carrera en tu vida, si no te dedicas al final a esto, tienes que hacerlo por ti y por nadie más. Esperar que nos admiren o valoren nuestro trabajo es un gran error, ya que si no encontramos este tipo de satisfacciones, este tipo de admiración o que nos valoren por algo que hemos hecho, y es para lo que lo estamos haciendo realmente, para recibir esas recompensas de los demás, de admiración, que nos vean más inteligentes, que nos vean de algún modo especiales, pues realmente vamos a tener una vida que carezca de sentido, ya que no vamos a conseguir esta admiración real. Sí que nuestros amigos y familiares pueden respetar y admirar la carrera que vayamos desarrollando, si tenemos éxito, si tropezamos. Los verdaderos amigos y la familia está siempre ahí para esas cosas. Pero no lo hagas esperando eso de nadie. Hazlo solo para ti y para cuidar de los tuyos. Si llegas a ser una persona con mucho éxito o no, por lo menos vas a ser feliz, ya que vas a tener una paz interior. Bien, me gustaría que me dejarais en los comentarios cualquier cosa, vuestras anécdotas personales, cosas que habéis visto por la red que os han llamado la atención, cosas que os gustaría aprender, cosas de las cuales queráis charlar. Conmigo tenéis con quién hablar de estas cosas de programación, así que si queréis participar con vuestros comentarios en futuros podcasts, que vaya comentando lo que me vais dejando, dejarme cosas interesantes y todo lo que pueda pues lo iré incluyendo. Ahora hablemos sobre las bibliotecas para el desarrollo de videojuegos con Python. Voy a hablar de 3 de ellas, aunque hay muchas más. Estas herramientas, ya sean bibliotecas o frameworks, facilitan la creación de gráficos, sonidos, físicas y otros aspectos clave de los juegos. Gracias a estas bibliotecas te vas a poder concentrar en crear tu lógica del juego e implementar tus ideas sin preocuparte demasiado por los detalles técnicos, ni tener que tener un máster universitario, ya que hay muchas tareas que desde cero, sin utilizar ninguna biblioteca, serían súper complicadas, por no decir prácticamente imposibles para una sola persona. Sin embargo, tenemos bibliotecas como puede ser Pygame, que es una de las más famosas con Python. Esta está especialmente diseñada para desarrollar juegos en 2D, aunque también se pueden hacer ciertas cosas en 3D y aplicaciones multimedia como un reproductor de música. Eso por ponerte algún ejemplo. Sin embargo, lo del 3D no es su especialidad. Está más enfocado en el 2D. Pues con Pygame podemos manejar fácilmente todo tipo de gráficos, sonidos, colisiones, asignar teclas para hacer cosas y muchas cosas más. Pygame va a ser una buena opción tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados. Así que si no sabes mucho de Python o sabes mucho, te viene bien. Eso sí, para empezar a dominar estas bibliotecas, necesitas saber lo mínimo de Python.
En mi canal tengo un curso cortito sobre Pygame. Si no sabéis nada de Python, os recomendaría que antes de verlo hicieseis el máster en Python que tengo. Todos los enlaces de lo que vaya contando lo voy dejando en la descripción. En el máster de Python podréis aprender a programar en Python. Y después de aprender a programar en Python ya podéis empezar a utilizar bibliotecas, como puede ser Pygame. También lo que podéis hacer es esperar al nuevo curso, ya que estoy desarrollando un nuevo curso que seguramente esté basado en Pygame y en Panda 3D, que es el siguiente tema del cual voy a hablar. Este curso va a ser muy completo, no te va a enseñar simplemente a utilizar bibliotecas, sino que vamos a ir dando todos los pasos en el desarrollo de los videojuegos. La idea es crearlo todo, grabarlo todo y después iros subiendo un capítulo diario seguramente, para que no tengáis que esperar tanto tiempo. Así que cuando veáis que lo empieza a subir seguramente será de esta forma. Va a ser un curso largo de seguramente más de 100 capítulos, así que espero que tengáis entusiasmo porque lo haga. Si veo que tenéis muchas ganas intentaré sacarlo incluso antes. Hablemos ahora de Panda 3D. Un motor completamente gratuito de código abierto para juegos en 3D en tiempo real, demostraciones, simulaciones, experimentos y más. Así es como lo describen en su sitio web oficial. Panda 3D tiene una amplia gama de características que incluyen renderizado avanzado, manipulación de gráficos en 3D, simulación física y soporte de realidad virtual. Eso significa que puedes crear increíbles mundos virtuales con objetos 3D, gráficos mucho más asombrosos que con Pygame y animaciones fluidas. Al ser gratuito y de código abierto, lo hace accesible a desarrolladores independientes y estudios de juegos de todos los tamaños. Entonces, si tenemos un equipito de desarrollo de videojuegos indie, podríamos hacer cosas ya comerciales incluso. Uno solo lo puede hacer, pero es complicado. Son muchas cosas a tener en cuenta. Piensa que para que alguien quiera pagar por tu producto, tiene que estar terminado y ser bueno. Tanto Pygame como Panda 3D tienen comunidades muy activas, lo que significa que muchos recursos están disponibles en línea. Tendremos muchas ayudas, foros, sitios web con muchos tutoriales, la documentación oficial, etc. Os invito a que busquéis por internet tanto juegos de Pygame como de Panda 3D, y así comencéis a ver ejemplos de lo que podéis hacer con ellos. Por último voy a hablar brevemente de Python Arcade, otra biblioteca de juegos en 2D para Python que se centra en la simplicidad y la facilidad de uso. Esta sería una alternativa posiblemente a Pygame. Está especialmente diseñada para principiantes y ofrece una API intuitiva para crear gráficos, sonidos, física, colisiones, todo eso. Arcade tiene también una comunidad bastante grande y muy activa, con muchos recursos. Bueno, hay muchas herramientas más, pero no las voy a comentar todas. Con estos 3 ejemplos podéis haceros una idea de lo que podéis utilizar con Python para desarrollar videojuegos. También es importante mencionar que Python es ampliamente utilizado en los sectores más allá de los juegos, como son la inteligencia artificial, el análisis de datos, el desarrollo de software, desarrollo web, etc. Tener conocimientos de programación de juegos con Python puede ser una habilidad complementaria que destaque en tu perfil profesional, y esta amplíe tus oportunidades laborales en campos relacionados, o no relacionados también. Por eso te he dicho que te vale la pena empezar a aprender con videojuegos, ya que te va a dar muchas habilidades que puedes después interpolar a otras utilidades de Python. Aparte de mejorar tus habilidades de programación, te puede ayudar a buscar una excusa para trabajar en equipo. En internet hay muchas comunidades donde puedes empezar a desarrollar un juego con gente. Cada uno haría su trabajo en el proyecto y te empezarías a acostumbrar a trabajar en equipo, además de que lo puedes utilizar para enriquecer tu currículum. Un buen sitio para empezar con esto puede ser GitHub. Ahí podrás trabajar en colaboración con otras personas, subir tu código, ver el código de los otros y cada uno dividirse las tareas, además de poderse corregir unos a otros, dejar feedback. Pero eso sí, antes te conviene aprender a utilizar Git para poder manejar el control de versiones. Por si te interesa, también tengo un curso de eso. A medida que desarrollemos nuestros videojuegos, muy pronto veremos que el arte juega un papel crucial para captar la atención de los jugadores y atraerlos visualmente. Pero ¿dónde podemos encontrar imágenes de calidad para nuestros juegos? Una opción sería que lo hicieses tú mismo. Si tenemos conocimientos de diseño gráfico o ilustración,
Con programas como pueden ser Photoshop, GIMP, Illustrator, entre muchos otros, podrás dar vida a personajes, fondos, elementos de cualquier tipo. Esto nos va a dar un control total sobre la estética y nos va a permitir tener nuestra visión única en cada pequeño detalle del juego. Si no sabes mucho de todo esto, te recomiendo, si quieres hacerlo tú mismo, que tomes cursos de diseño gráfico en general, de sonido, de diseño de escenarios y tantos otros cursos del estilo que puedes encontrar. Unos cursos bastante divertidos son los de pixel art, para realizar juegos de ese estilo. Sin embargo, sé que no todos somos expertos en diseño gráfico o que no queremos serlo tampoco, ya que nuestro tiempo es limitado y no podemos aprenderlo todo. Ahí me incluyo yo también, no soy demasiado bueno en este ámbito. Y eso está perfectamente bien, no tiene por qué dársete todo bien. Para estos casos en los que no cuentas con un equipo que haga cada componente del juego, existen muchas opciones para obtener arte de calidad y poder dar vida a tus juegos. Una alternativa es buscar en comunidades y mercados en línea especializados en recursos para juegos. Sitios web como itch.io, OpenGameArt y Kini ofrecen una amplia variedad de assets gratuitos y de pago también, que se adaptan a diferentes estilos y temáticas de juego. Vas a poder encontrar personajes, fondos, efectos de sonido, música, de top. Por si no sabes lo que son los Game Assets, te digo que son cualquier elemento que forma parte de un videojuego. Estos elementos pueden ser imágenes, sonido, animaciones. Además, si deseas un enfoque más personalizado, puedes contratar artistas y animadores independientes para crear arte exclusivo para tu juego, arte que no tenga nadie más. En sitios como Fiverr y Upwork vas a poder encontrar profesionales con talento que se ajusten a tus necesidades y presupuesto. No obstante, si estás empezando y no lo haces para hacer negocio, sino para aprender, te recomendaría que no gastases dinero. Es innecesario. No hace falta que tu juego reluzca si no lo vas a poder amortizar. Es mejor hacer algo con aspecto simple pero efectivo, que funcione, y habrá tiempo de invertir dinero cuando te dediques profesionalmente a esto. Recuerda que la inspiración también puede venir de fuentes inesperadas. También puedes explorar las redes sociales, blogs relacionados con el arte de los juegos, y ahí buscar cosas que puedan inspirarte, con creatividad y estilo único. Quién sabe si a lo mejor llevas un artista dentro y no lo sabías. Al desarrollar un juego con Python, el diseño y el desarrollo de niveles es crucial para brindar una experiencia de juego inmersiva y atractiva. Cada nivel debe ofrecer desafíos únicos, recompensas y una progresión equilibrada para mantener a los jugadores interesados. Una de las primeras decisiones que tenemos que tomar a la hora de crear niveles es el diseño del mundo del juego. ¿Se tratará de un mundo abierto con grandes áreas para explorar? ¿O por el contrario va a estar compuesto por niveles lineales y estructurados? Una vez tenemos el diseño del mundo que vamos a utilizar, hay que prestar especial atención a las mecánicas del juego, cómo se integran los niveles, qué habilidades o herramientas se requieren para superar las dificultades en cada nivel. Los niveles deben diseñarse para alentar el uso de las habilidades propias del jugador y proporcionarle desafíos que prueben el dominio de dichas habilidades, ya que si no se puede volver aburrido. Si el juego no plantea mínimamente algún tipo de reto, para la mayoría de los jugadores va a ser aburrido. Pero es muy importante considerar el equilibrio de la dificultad en los niveles. Al comienzo del juego los niveles deberían ser mucho más fáciles, para que los jugadores se vayan familiarizando con esta mecánica del juego. E incluso podríamos añadir un tutorial. A medida que avanzas por los niveles debería volverse más difícil, pero sin llegar a ser frustrante. El equilibrio de dificultad adecuado garantiza que los jugadores estén motivados constantemente y disfruten del juego. Quizás sea una buena opción añadir un sistema con varios modos de dificultad, ya que es muy difícil mantener el interés de todo tipo de jugadores con un solo modo. Hay quienes les gusta jugar fácil y deleitarse con los decorados, el sonido, las cinemáticas, buscar easter eggs, etc. También hay quienes les gusta algo intermedio, que no sea ni tan fácil, pero que no necesites 2000 vidas para ganar. Y también hay quienes quieren que sea tan complicado que cada nivel les plantee un reto increíble. Por ejemplo, uno de los juegos que tienen escenarios muy bonitos es Cuphead. Es un juego que llama mucho la atención. Sin embargo, al menos para mí, considero que es una dificultad bastante elevada para la mayoría de jugadores. Y si no recuerdo mal, al menos en la salida del juego,
no tenía modos de dificultad. Y estos son de esos juegos que vas repitiendo el nivel una y otra vez, muriendo, repitiendo, así hasta que te lo pasas. Habrá jugadores que seguramente se lo pasan como si nada, pero la mayoría seguro que les cuesta. Una vez tenemos los niveles diseñados con la dificultad que queramos, es muy importante ir probando todos estos niveles. ¿Quiénes lo van a probar? Pues podríamos decir que jugadores beta. Un jugador beta, si no tienes nadie que lo juegue, tendrás que ser tú. Hay que evaluar el progreso, la dificultad y el nivel de diversión en cada momento. Si ves que en algún momento el juego se vuelve injugable, o incluso que tiene algún tipo de fallo que te impide progresar, hay que rectificar todo esto. Si tienes jugadores ajenos que prueben tu juego, sus comentarios pueden ayudarte a identificar áreas de mejora y ajustar todos los niveles en consecuencia. La narrativa en los videojuegos es un elemento fundamental que puede llegar a proporcionar a los jugadores una experiencia envolvente. La narración se utiliza para contar la historia y desarrollar a los personajes, lo que va a permitir que los jugadores se vayan adentrando en este mundo virtual y puedan participar en el desarrollo de esta historia. La historia principal, el hilo principal de la historia, la primera línea argumental, va a determinar los eventos, los conflictos y objetivos que los jugadores encontrarán a lo largo del juego. Si la historia está bien elaborada y contada, va a captar la atención de los jugadores y va a hacer que quieran ir explorando hasta el último nivel y todos los detalles que puedan. Hasta incluso hay jugadores que les gustará buscar más fragmentos complementarios de la historia. Van a ir buscando easter eggs, los famosos huevos de Pascua, que son pequeños secretos ocultos en el juego, o las misiones secundarias que puedan quizás añadir más contenido al hilo principal de la historia. O no, también puede haber misiones secundarias que vayan dando alternativas al hilo principal. Todo depende de la complejidad que quieras crear. Hay muchos videojuegos modernos que incorporan un nivel de dificultad también de modo historia. Esto es para quienes disfrutan más con la historia y las cinemáticas que con la jugabilidad del mismo. Seguramente este modo nació del gusto de mucha gente de ver gameplays de youtubers y streamers. A veces es divertido ver videojuegos en modo espectador, sobre todo si la historia es graciosa, es interesante o es emocionante o incluso terrorífica. También depende de la persona que lo juegue y los comentarios y cosas que le pueda aportar. Y luego habrá quienes no les guste en absoluto la historia. Hay personas que se saltan todas las cinemáticas posibles. Y no sé por qué hay videojuegos que no dejan saltar las cinemáticas, sobre todo la del principio. Esto se vuelve realmente frustrante cuando ya has jugado el juego, sobre todo, y vuelves a repetirlo, y tienes que volver a ver una cinemática. Son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia, así que tenlos siempre en cuenta. Los personajes en los videojuegos juegan un papel crucial también en la narración. Se utilizan para construir relaciones, desarrollar empatía y motivar a los jugadores de diferentes formas. Unos personajes interesantes pueden llegar a crear una conexión emocional con los jugadores y hacer que estos se impliquen o se preocupen por cómo va avanzando el destino del personaje en el juego. Esto pasa igual con las series o películas. Es lo mismo, solo que en los videojuegos todo es interactivo. Somos partícipes de la historia y no meros espectadores de la misma. El diálogo es una parte importante. No solo hay que tener en cuenta la historia principal. Los personajes tienen que tener diálogos interesantes que aporten cosas a la historia. Y si no, que por lo menos estos diálogos sean divertidos, aunque no aporten nada a la historia principal. Siempre para mantener activa la diversión del jugador, que para eso es para lo que jugamos, para divertirnos. No todo en la historia es la narrativa y el diálogo. También es importante la construcción del mundo y la ambientación. El mundo puede tener su propia historia, cultura y reglas que contribuyen a la inmersión del jugador. Los entornos visuales, de audio, el diseño de niveles, la música y tantos otros elementos artísticos juegan un papel muy importante en la atmósfera y la comunicación no verbal de la historia. Hay escenarios maravillosos que cuentan historias por sí solos. Puedes ir viendo detalles que vayan completando la historia, que te vayan dando un enfoque del por qué pasan las cosas, que te vayan dando sensaciones. Todo esto lo podemos hacer con una ambientación bien hecha.
Algunos videojuegos también ofrecen al jugador la oportunidad de tomar decisiones que afectan la narrativa y el desarrollo de la historia. Esta elección puede desencadenar ramificaciones y múltiples finales. Un ejemplo de esto son los juegos a modo prácticamente historia de The Walking Dead. Gracias a esto el juego podrá volverse a jugar en más de una ocasión sin volverse repetitivo. Además, el jugador tendrá una sensación de mayor libertad en la toma de decisiones, al no tener que seguir siempre un argumento lineal, ya que hay videojuegos donde se nota mucho cierto tipo de acciones que no podemos evitar de ninguna manera. Esto realmente le quita magia. En cuanto podemos tomar decisiones en muchas más cosas y no notamos limitaciones por todos lados, eso le da un valor añadido al juego. El proceso de creación de los personajes comienza con la conceptualización. Aquí es donde los diseñadores van a desarrollar ideas y los primeros bocetos para dar vida a los personajes. Se exploran varios estilos visuales, atributos físicos, personalidades y roles que van a tener los personajes en el juego. El objetivo es crear personajes que sean únicos, interesantes y que se destaquen en el mundo del juego. Con el concepto definido, los diseñadores pasan a la fase final de dibujo, utilizando software de diseño y dibujo digital para crear ilustraciones detalladas de los personajes. Los colores, los detalles y las texturas se van a definir para que sean visualmente atractivos y se adapten también al estilo del juego, al estilo del mundo. Además del aspecto visual y su espacio en la historia, el diseño de los personajes se centra en la funcionalidad. Los personajes deben estar diseñados para moverse e interactuar en el juego. Esto incluye aspectos como la anatomía del personaje, su rigidez, el peso del cuerpo, la forma en que se animan sus movimientos. Los animadores dan vida a los personajes, dándoles estos movimientos y comportamientos realistas o no. Usan software de animación para crear poses, acciones y expresiones que van a reflejar su personalidad y las habilidades. Todas estas animaciones son cosas como caminar, correr, saltar, atacar y muchas otras acciones que podrían permitir a los personajes interactuar en este mundo. Cuando hablamos de inteligencia artificial en videojuegos, nos referimos a la capacidad de los personajes controlados por la máquina para tomar decisiones y comportarse de manera autónoma. Esto permite que los enemigos se vuelvan más inteligentes, complejos y realistas, dando a los jugadores una experiencia de juego mucho más especial y haciéndolos parecer un poco menos NPC. Con alguna biblioteca como Pygame, en combinación con otras especializadas en inteligencia artificial, podemos incluir esto en nuestros juegos de una manera relativamente fácil en comparación a si no contásemos con ellas. Así que no tendremos que ser expertos en inteligencia artificial para aplicar un poco a nuestros primeros juegos. Un enfoque común para implementar la inteligencia artificial en juegos es utilizar algoritmos de búsqueda como el algoritmo A*, el cual permite que los personajes descubran las mejores formas de alcanzar un objetivo. Esto es particularmente útil en los juegos de estrategia y aventura, donde los oponentes deben planificar sus movimientos y seguir al jugador. Otro enfoque es utilizar algoritmos de aprendizaje automático, como redes neuronales. Con ellos podremos entrenar a los personajes del juego. Esto incluye proporcionar datos de entrenamiento y permitir que la inteligencia artificial aprenda y se adapte mientras juegas. Por ejemplo, podemos enseñarle al enemigo a evitar obstáculos o atacar de manera más efectiva al jugador, para que sea más desafiante. La implementación de la inteligencia artificial en los videojuegos no se limita solo a los enemigos. También se puede usar para aumentar la inteligencia de los personajes aliados. Esto va a permitir un juego más cooperativo, aunque juguemos en solitario. No hay nada peor, por supuesto, que un acompañante NPC que no ayuda en nada y a veces incluso entorpece. Quienes habéis jugado a GTA San Andreas seguro que recordáis que en muchas ocasiones nuestros aliados eran tan torpes que teníamos que volver atrás para que continuaran su camino. Por supuesto, no comento esto como algo negativo. Este era uno de los muchos encantos y la magia del juego. También hay que decir que implementar inteligencia artificial en videojuegos puede ser algo muy complejo y requiere de un buen diseño y planificación. Los desarrolladores, al implementar esta inteligencia artificial, deben tener muy en cuenta la dificultad del juego, el equilibrio y la jugabilidad.
Conseguir un balance de todo esto con inteligencia artificial puede ser bastante complicado. Además, vamos a requerir de pruebas exhaustivas para garantizar que la inteligencia artificial se comporta de manera adecuada. Si no, pueden ocurrir verdaderos desastres. Si es impredecible, puede haber bugs por todos lados, o que haga cosas que no teníamos prevista. Esto de la inteligencia artificial es algo que personalmente dejaría para el final. Primero, dedícate a hacer enemigos estúpidos y predecibles. Ya habrá tiempo de crear inteligencia. Cuando jugamos videojuegos nos encanta ver cómo se mueven los personajes de manera realista, de qué forma responden a los objetos, a las fuerzas y cómo interactúan los objetos entre sí. Pero ¿cómo logras una física realista en juegos? La respuesta está en modelar la física usando algoritmos y fórmulas matemáticas. Así que esto puede ser un poco complicado. Bibliotecas como Pygame nos ayudan a hacer ciertas tareas de este tipo. Podremos manejar la gravedad, la fricción, la colisión y el movimiento de los objetos en el juego. Al modelar el movimiento podemos aplicar las leyes fundamentales de la física, como la segunda ley de Newton. Con ella podremos calcular la aceleración y la velocidad de un objeto en función de las fuerzas que actúan sobre él. Esto nos va a permitir crear personajes que saltan, corren y se mueven de una forma más realista, sin tener que ser matemáticos profesionales. Además del movimiento, la simulación de interacciones físicas es fundamental para crear una buena experiencia de juego. Podemos implementar colisiones entre los objetos, como una pelota que rebota en una pared, o dos naves espaciales que colisionan entre sí y explotan, o incluso un proyectil que alcanza a un enemigo y lo destruye. Pues esto se logra mediante el uso de algoritmos de detección de colisiones. La simulación física no se limita solo a los personajes del juego, también se puede aplicar a todo tipo de objetos, como pueden ser líquidos, materiales deformables, terreno, fuego, agua. Hay muchas cosas donde aplicar físicas. Podríamos poner las pisadas en el terreno, a medida que el jugador va andando sobre un terreno blando, se fuesen quedando sus marcas de los pies. Es necesario tener en cuenta que la simulación de la física en los juegos es una simplificación de los principios del mundo real. Se trata de encontrar un equilibrio entre la precisión real y la jugabilidad, ya que a veces tienes que sacrificar precisión para tener una experiencia de juego más divertida. El realismo absoluto no lo es todo. Además, piensa una cosa, si les cuesta horrores a las empresas multimillonarias de la industria del videojuego crear físicas bastante realistas, pero nunca son absolutamente iguales a la realidad, ¿cómo ibas a hacer en solitario algo más realista que esto? Según el tipo de videojuego, como los de plataformas, es mejor un personaje que salta 2 metros en proporción a su tamaño y el mundo. Esto en lugar a uno realista que no tiene tanto dinamismo ni posibilidades de movimiento. Imagina un Mario con gravedad 100% realista, con saltos 100% realista en proporción a su masa. ¿Cuántas veces nos caeríamos por una de las múltiples caídas? Además, a Mario no se le ve especialmente ágil para saltar de la manera que salta. Sin embargo, la gracia está en que no es realista. Es más divertido poder hacer un gran salto y planear con una capa que estar sufriendo constantemente por esos pequeños botecitos que daría. Luego hay juegos que buscan el mayor realismo posible. Por ejemplo, en GTA 4 se incluyeron unas físicas innovadoras en la manera de moverse de los personajes. Estos pueden adaptar sus pies y piernas a los diferentes desniveles del suelo, como por ejemplo un pequeño bordillo. Además, uno de los grandes encantos de este juego es la manera en la que se destruyen los vehículos. En ese aspecto es más realista que GTA 5. Como puedes ver, cada uno tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, depende de cómo lo miremos. Puede ser que te gusten más las físicas de destrucción de vehículos de GTA V que de GTA 4, o puede ser al revés. Seguro que hasta podríamos hacer un debate de ello. Cuando jugamos a un videojuego, la música y los efectos de sonido son fundamentales para crear una experiencia envolvente. Nos ayudan a meternos de lleno en el mundo del juego, sentir las emociones, conectarnos con los personajes y con la historia. ¿Pero cómo podemos lograr esto? Pues la respuesta es simple, pero quizás complicada de solucionar. Está en saber añadir los sonidos y la música adecuados en el momento adecuado. Para quien sabe mucho de sonido, esto no presenta ningún problema. Para quienes no saben mucho o nada de sonido, pues bueno, puede ser bastante más complicado. Al agregar efectos de sonido podemos crear una experiencia más realista y dinámica. Podemos usar sonidos para representar acciones como un arma que se dispara, un personaje que salta o el sonido de un objeto que se rompe.
Además, los efectos de sonido se pueden usar para indicar eventos importantes como ganar una batalla o abrir una puerta secreta. La variedad y la calidad de los efectos de sonido pueden afectar la experiencia final del juego. La música, por otro lado, tiene un papel crucial. Puede transmitir emoción, crear suspenso, estimular secuencias de acción, crear una atmósfera de terror. Junto con los escenarios, la historia y la música, podemos crear un ambiente mágico. El diseño de sonido en los juegos requiere un buen equilibrio. Estos efectos de sonido y la música deben complementar la jugabilidad y la narración. No tienen que ser intrusivos ni monótonos. Seguro que habéis jugado algún juego que tiene la música muy alta, tiene muy mala calidad y es muy repetitiva, la cual podemos decir que totalmente sobraría. Hay juegos que nos dejan desactivarla porque ya saben lo molesta que podría llegar a ser, y otros que incluso no. Normalmente estos juegos son de baja calidad, ya que seguramente no contaban en el desarrollo con un equipo de artistas de sonido y música. Elegir los sonidos y la música correctos y ejecutarlos en el momento adecuado va a ser la clave para crear una experiencia de juego mágica. Python proporciona varias herramientas y bibliotecas para agregar efectos de sonido y música a sus videojuegos. Por ejemplo, Pygame cuenta con un buen sistema para reproducir sonidos y música. De hecho, como he comentado antes, podemos hasta crear reproductores de música. Python tiene bibliotecas como NumPy y SciPy que se pueden emplear para generar señales de audio y manipular archivos de audio. Por lo tanto, podríamos hasta crear música con el código. Pero para hacer esto tenemos ya que saber bastante. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación basado en la creación de clases y objetos. En el contexto de los videojuegos, los objetos pueden representar personajes, enemigos, elementos ambientales, objetos como un cofre, un vehículo, etc. En este paradigma, los objetos tienen atributos, que son datos, y también métodos. Los atributos pueden representar características como la posición inicial, lo que se conoce como el spawn point, el estado, la salud o las habilidades de un personaje. Los métodos nos permiten que los objetos realicen acciones, tales como moverse, atacar, saltar, etc. La programación orientada a objetos se basa en la definición de clases. Estas clases sirven como plantillas para crear objetos. Una clase encapsula los datos y la funcionalidad relacionada en un solo objeto, lo que nos va a facilitar después la organización y el mantenimiento del código. Para quien no sepa nada de la programación orientada a objetos, pues gracias a estas plantillas llamadas clases, vamos a poder definir cosas generales para ciertos objetos. Por ejemplo, una clase llamada vehículo, donde vamos a definir los diferentes tipos de vehículos. ¿Cómo? Primero vamos a crear en esta plantilla un aspecto en código general para todos los vehículos. ¿Todos van a tener 4 ruedas? Pues inicialmente todos los vehículos saldrán de fábrica, podríamos decir, con 4 ruedas. Todos los vehículos, por ejemplo, tendrán las facultades como la de acelerar o frenar, el claxon, las luces, intermitentes. Pues todo esto lo podemos definir de manera genérica. Después crearemos objetos. Estos objetos podrán dar datos alternativos. Por ejemplo, el color. Uno será de color rojo, otro será negro, otro será amarillo, etc. Después uno puede correr más que otro, tener un tamaño diferente, tener un alerón o no. Pues todo esto se definirá en cada uno de los nuevos objetos, creados a partir de esa plantilla básica. Después tenemos la programación modular, la cual se refiere a la práctica de dividir un programa en módulos independientes. Cada módulo se enfoca en una tarea específica y se puede comunicar con los otros módulos. Por ponerte un ejemplo así bastante general, podríamos tener un módulo para enemigos, donde definimos todas las clases de diferentes enemigos y ciertas cosas relacionadas con ellos. Los módulos independientes son más fáciles de mantener y depurar. Si se realiza un cambio en un módulo, es menos probable que afecte a otros módulos, lo que va a facilitar mucho la resolución de problemas y la introducción de mejoras, si queremos en un futuro añadir una actualización, por ejemplo. O si encontramos más adelante un bug que tenemos que solucionar, pues si el bug ocurre con los enemigos, iríamos al módulo, o a los módulos si es más complejo el juego, de los enemigos. Ahí buscaríamos una solución para dicho bug, y no tendríamos que mirarlo absolutamente todo.
Gracias a la programación modular, varios desarrolladores pueden trabajar en diferentes módulos al mismo tiempo sin interferir en el trabajo de los demás. Cada módulo se puede desarrollar, probar y mejorar por separado. Por lo tanto, podríamos hacer ese trabajo, por ejemplo, en GitHub, y cada uno del equipo, desde su casa, fuese trabajando en su módulo. ¿Que tú te dedicas al módulo de los enemigos? Pues ya está. Te dedicas a añadirles texturas, a añadirles funcionalidades, a definir sus movimientos y tantas otras cosas. Y otros se dedicarían a otras cosas. Así no dependerán directamente de ti para seguir trabajando. También, al dividir el código en módulos, es más probable que se pueda reutilizar en diferentes proyectos o partes del juego. Esto lo que va a hacer es ahorrar tiempo y esfuerzo, ya que no tendremos que escribir siempre otra vez el código desde cero. Por ejemplo, imagina que haces un juego, tiene éxito y después quieres sacar la segunda versión. Pues quizás algunos de los módulos podrías reutilizarlos en esta nueva versión. Habrá cosas que quieras dejar exactamente igual, no tiene por qué cambiarse absolutamente de arriba abajo. Hay juegos que incluso utilizan los mismos gráficos en una nueva versión, pero que implementan más misiones, más historia, nuevas funcionalidades, pero al final la base se queda muy parecida. Pues esto viene de la reutilización del código, y lo que hace es un ahorro tremendo. Pero claro, puede ser que los jugadores quieran ver un cambio espectacular, y así podrías desilusionar a tus fans. Todo esto se tiene que valorar. La optimización de rendimiento es crucial en el desarrollo de videojuegos para garantizar que sean fluidos, que respondan rápidamente y ofrezcan una experiencia de juego sin problemas. Veamos algunas técnicas de optimización. Utilizar las estructuras de datos adecuadas puede marcar una gran diferencia en el rendimiento de un juego. Por ejemplo, usar listas para valores en lugar de diccionarios para almacenar elementos cuando no se requiere acceso a claves. Ya que los diccionarios, si habéis estudiado Python, sabéis que tienen una clave y un valor, y las listas tienen valores. Entonces ahí tendríamos menos carga. Además, puedes usar sets, en algunos casos, en lugar de listas para buscar y eliminar elementos repetidos, lo cual va a agilizarlo todo, y además mejorará en general el uso de recursos, ya que si tenemos datos duplicados innecesarios, ocupa más espacio. También cuando trabajamos mucho con datos numéricos, podríamos considerar utilizar arrays de NumPy en lugar de listas, ya que estos tienen un rendimiento mucho mayor, además de muchas herramientas para facilitar su manejo en multitud de operaciones de todo tipo. Es importante seleccionar y utilizar algoritmos eficientes para las tareas comunes en los videojuegos. Por ejemplo, utilizar algoritmos de búsqueda más rápido como el algoritmo de búsqueda binaria en lugar del de búsqueda secuencial. Estas son cosas que aprenderéis más adelante. Si no sabéis de lo que hablo, no hay problema. Pues esto puede mejorar el rendimiento en operaciones repetitivas. Además, debemos evitar el uso de bucles anidados innecesarios y emplear en su lugar algoritmos paralelos cuando sea posible, para aprovechar el poder de procesamiento de los sistemas modernos. El manejo de la caché es una técnica que permite almacenar temporalmente los datos en una memoria rápida y accesible, la memoria RAM, reduciendo así los tiempos de acceso a datos más lentos como los que se encuentran en el disco. En los videojuegos puedes aplicar la caché para almacenar datos que se utilizan con frecuencia, por ejemplo sprites, texturas o incluso resultados de cálculos complejos, para después poder acceder a ellos rápidamente cuando sea necesario, en lugar de tener que calcularlos o cargarlos repetidamente. La gestión del espacio en memoria es importante para evitar un mal aprovechamiento de esta y optimizar el uso de recursos. En Python puedes utilizar técnicas como el uso de generadores y comprensión de listas para reducir la cantidad de memoria usada. Además, asegúrate de liberar recursos cuando ya no sean necesarios, como eliminar objetos que ya no se van a utilizar y cerrar correctamente los archivos y conexiones de red. Lo de los objetos, os pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces habéis acabado con enemigos en un videojuego y estos se van acumulando en el suelo? Pues el número de enemigos que se acumulan es limitado. Al cabo de unos segundos empiezan a desaparecer. Eso ocurría mucho más en juegos antiguos. Ahora hay juegos que mantienen muchas cosas que antes se eliminaban en cuestión de un segundo o dos. Esto se hacía para aprovechar la memoria. Antes era mucho más limitada que ahora. Y por lo tanto, para evitar que el juego se saturase,
y dejase de funcionar bien, pues tenían que irse eliminando muchos objetos y muy rápido. Ahora tenemos un poco más de margen para acumular objetos, pero tienes que saber que esto es limitado. Y por lo tanto, un juego óptimo irá eliminando cosas que ya no se utilicen. También puedes utilizar herramientas de perfilado para identificar las partes del código que consumen más tiempo y recursos. Una vez identificadas, puedes realizar optimizaciones específicas en esas secciones críticas, como por ejemplo refactorizar el código o utilizar técnicas de paralelismo para aprovechar mejor los núcleos de la CPU. Recuerda que la optimización debe realizarse de una forma equilibrada, ya que un exceso de optimización puede complicar el código y dificultar el mantenimiento. Es importante realizar pruebas y mediciones para evaluar el impacto de los ajustes y garantizar que realmente mejoren el rendimiento. Bueno, una vez ya tengo mi primer videojuego de práctica, el cual no sirve para comercializar, o quizás sí. Has hecho una maravilla de juego y dices, voy a probar de venderlo. Pues perfecto. Esto dependerá de cómo te lo hayas currado, si tienes un producto terminado para vender o no. Piensa que hay un gran mercado de plataformas, como puede ser Steam, para videojuegos indie, entre otros muchos que tiene. Pero en Steam hay muchísimos juegos indie. Así que si tu juego tiene todo lo que debería llevar un juego indie como los que te puedes encontrar ahí, aunque sean 2D, puede ser un pixel art, si está realmente terminado va a ser una buena opción para venderlo. Sin embargo, si no lo quieres comercializar o crees que no lo podrás comercializar, es buen momento de pensar en si compartes tu juego con la comunidad. Hay muchas plataformas en línea donde puedes cargar tu juego de forma gratuita, como por ejemplo itch.io, GameJolt o GitHub, por ejemplo, y permitir que otros jugadores y desarrolladores prueben tu trabajo. Gracias a esto podremos obtener su feedback, comentarios normalmente para mejorar el juego. Esta gente podrían ser tus jugadores beta. Gracias a todos estos comentarios vas a poder mejorar tu estilo de programación, porque verás ciertos fallos que tenías, que te han corregido. También tus diseños pueden mejorar, te pueden decir estos colores en la textura quedan muy mal, o podrías mejorar este fondo, cosas así. Cualquier cosa en general que lleve el juego. La música muy alta, por ejemplo, también. Compartir tu juego con otros te puede abrir también oportunidades de colaboración. Puede haber otros desarrolladores a los que les guste tu idea de juego y estén interesados en asociar contigo, posiblemente para crear algo comercial. A lo mejor encuentras a alguien que complemente tus puntos débiles y así podáis crear un juego, pues, mucho mejor. Recuerda que en general el desarrollo de juegos es un campo colaborativo. Si trabajas para una empresa siempre va a ser algo colaborativo. Participar en la comunidad te dará la oportunidad de aprender de los demás y expandir tus conexiones profesionales. Puede ser que te salgan ofertas incluso. Otra opción interesante es participar en Game Jams. Estos eventos son competiciones o desafíos en los que los desarrolladores tienen un tiempo limitado para crear un juego desde cero. También considera documentar tu proceso de desarrollo y compartirlo en forma de tutoriales, artículos o vídeos en plataformas como YouTube o tu propio blog. Esto te va a dar visibilidad y si tiene éxito también monetización, ¿por qué no? Quizás no puedes vender tu juego, pero sí que puedas sacarle partido gracias a todo esto que te he comentado. Por último, no olvides agregar tu juego a tu portafolio personal. Un portafolio bien construido puede ser una herramienta poderosa para mostrar tus habilidades y experiencias a futuros empleadores o clientes potenciales incluso. Una vez terminado el proyecto del juego, puedes agrupar todos los archivos en un ejecutable, si estás en Windows, por ejemplo con PyInstaller, entre otras opciones. Pues tú ahora supón que estás con Visual Studio Code. Creas tu proyecto con sus módulos, todos sus archivos, todo lo necesario y lo tienes para jugar localmente, sin instalación ni nada, en archivos sueltos. Pues gracias a esta herramienta que te he comentado, puedes empaquetar todos estos archivos del proyecto en un ejecutable, un .exe. De esta forma ya tendrías una forma de distribución para Windows. Recuerda que el aprendizaje es continuo.
Y aunque hayas terminado un juego, siempre hay posibles mejoras para seguir creciendo como desarrollador. No tengas miedo de embarcarte en nuevos proyectos, experimentar con diferentes géneros de juego o explorar tecnologías y herramientas adicionales. Y así llegamos al final de este capítulo del podcast Python Masters sobre el desarrollo de videojuegos con Python. Espero que te haya gustado, que tengas ilusión por empezar con esto, y si no te ha convencido, no te preocupes, hay muchas otras formas de ganar habilidad en programación. Aquí, en Programación Fácil, tienes muchos cursos para aprender. Os deseo que tengáis un maravilloso día. Volveré muy pronto. Mientras tanto, a seguir programando. ¡Hasta la próxima!